Bienvenidos a este video donde vamos a revelar uno de los secretos mejor guardados del campo. Si alguna vez has sentido que nadie cree en ti, si te han dicho que no se puede vivir de criar gallinas o que las plantas no sirven para generar dinero, este mensaje es para ti. Hoy te voy a contar mi historia, una historia real, de tierra, de sudor, de huevos, de plantas y de un milagro que nadie vio venir. Quédate hasta el final porque te lo prometo, lo que vas a aprender aquí puede transformar tu gallinero en una verdadera mina de oro. Te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, que le des like al video y que compartas esta experiencia con alguien que necesite una chispa de esperanza. Vamos a comenzar. Nadie me creyó. Ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis vecinos. Se reían cuando hablaba de mis gallinas. Decían que era pérdida de tiempo, que en vez de andar cuidando animales, debería buscar un trabajo de verdad, que nadie se hace rico recogiendo huevos. Pero yo veía algo que ellos no. Yo sentía que detrás de cada cacareo, de cada pluma, de cada picoteo en la tierra, había una posibilidad que nadie más entendía. Al principio, yo tampoco sabía mucho. Solo tenía unas pocas gallinas criollas, de esas que no son muy bonitas, que andan libres por el patio y que se alimentan de lo que encuentran. Pero yo las observaba, las escuchaba, me di cuenta de que eran inteligentes, de que sabían buscar las plantas que necesitaban, de que preferían ciertas hojas, ciertas semillas, y empecé a preguntarme por qué. ¿Qué tenían esas plantas que las hacían elegirlas? Ahí empezó todo. No tenía dinero para concentrado, apenas alcanzaba para el maíz, pero sí tenía plantas, tenía monte, tenía hojas, tenía raíces. Empecé a experimentar, a probar, a mezclar. No lo hice con miedo, lo hice con curiosidad, y poco a poco mis gallinas comenzaron a cambiar. Tenían más energía, ponían más huevos, no se enfermaban, y el corral, antes silencioso y triste, se llenó de vida. Recuerdo el primer día que fui al mercado con una canasta de huevos que parecían de otro mundo. Eran más grandes, más brillantes, la cáscara más firme. Los acomodé con cuidado, me senté en una esquina y esperé. La gente pasaba y los miraba. Al principio no compraban. Me preguntaban por qué eran diferentes. Yo les decía, son huevos de gallinas alimentadas con plantas especiales. Se reían. Me preguntaban si eran mágicas. Yo solo sonreía, hasta que una señora compró media docena. Al día siguiente volvió. Dijo que esos huevos sabían mejor, que su nieto, que nunca quería desayunar, había pedido 2 más. Me compró una docena entera, y trajo a su hermana, y así empezó la cadena. En menos de una semana, ya no tenía suficientes huevos para tanta gente. Mis gallinas no daban abasto. Y ahí supe que algo grande había comenzado. Comencé a anotar todo. ¿Qué planta les daba? ¿Cómo la preparaba? ¿Cuánto tiempo pasaba antes de que aumentara la producción? Me volví un investigador del campo. Probé con albahaca, con orégano, con moringa, con caléndula, con diente de león, con ajo, con jengibre, con ruda. Cada planta tenía un efecto diferente. Unas mejoraban la digestión, otras las ayudaban con la respiración, otras hacían que pusieran huevos más grandes. Y lo más sorprendente, muchas evitaban enfermedades sin necesidad de gastar en medicamentos. Mientras todos compraban antibióticos y vacunas costosas, yo tenía mi propio laboratorio en el jardín, y mis gallinas estaban sanas, felices, productivas. Los que antes se reían, ahora venían a preguntarme. Me decían, ¿qué les estás dando? ¿Qué les estás echando en la comida? Y yo les mostraba las plantas. Algunos seguían sin creer. Otros empezaron a copiarme. Pero ya era tarde. Yo tenía meses de ventaja. Ya había aprendido cómo hacerlo, cómo secar las hojas, cómo mezclarlas, cómo preparar infusiones, cómo agregar hierbas al alimento. Uno de los mayores descubrimientos fue la moringa. Esa planta milagrosa cambió todo. Crece rápido, no necesita muchos cuidados, y sus hojas son una bomba de nutrición. Cuando la empecé a dar a mis gallinas en forma de polvo mezclado con maíz, vi cambios increíbles.
El plumaje se volvió más brillante, la postura de huevos aumentó y la salud mejoró. Era como si les diera una vitamina natural, pero sin gastar un centavo. Solo bastaba con cortarla, secarla a la sombra y molerla. Otra planta que me sorprendió fue el orégano. No el de cocina, sino el del monte. Lo usé primero porque vi que ellas lo buscaban. Luego investigué y descubrí que tiene propiedades antibacterianas y antiparasitarias. Desde que lo incluí en la dieta, dejé de ver gallinas con diarrea, con plumas caídas, con debilidad. El orégano se convirtió en mi antibiótico natural. Lo mezclaba con agua caliente, hacía infusiones y se lo daba en los bebederos. Con el tiempo me convertí en proveedor de huevos especiales. Ya no me buscaban por precio, sino por calidad. Mis huevos eran más nutritivos, sabían mejor, duraban más. Y eso, en un mundo lleno de comida artificial, es oro puro. Vendía a amas de casa, a restaurantes, a nutricionistas. Incluso una señora que tenía una tienda de productos naturales me pidió entregas semanales. Me decía, «Tus huevos son medicina para mis clientes». Y yo solo pensaba, todo esto comenzó porque observé a mis gallinas comer hierbas. También aprendí a usar plantas para controlar el estrés. Sí, las gallinas también se estresan. Cuando hay mucho calor, cuando hay ruido, cuando hay hacinamiento, dejan de poner huevos. Pero si les das hojas de toronjil, de albahaca, de lavanda, se tranquilizan, descansan mejor, comen mejor y vuelven a producir. Yo colgaba ramas frescas en el gallinero y el aroma lo llenaba todo. Era como un spa para ellas. Mi gallinero ya no era solo un lugar para poner huevos. Era un ecosistema natural, lleno de vida, de colores, de aromas. Y lo mejor, no gastaba en alimentos comerciales. Lo que antes era maleza, ahora era recurso. Lo que antes arrancaba, ahora cultivaba. Comencé a sembrar más. Tenía camas de albahaca, de menta, de caléndula. Mi patio parecía un jardín botánico. La gente empezó a venir a ver. Decían que era brujería, que cómo podía ser que unas simples plantas hicieran que mis gallinas pusieran tanto. Yo les decía, no es brujería, es naturaleza. Es entender lo que la tierra te da. Es respetar el ciclo de la vida. Uno de los días más emocionantes fue cuando un productor grande, de esos que tienen galpones con cientos de gallinas, vino a visitarme. Me preguntó si podía mostrarle mi método. Yo lo llevé a mi corral, le mostré todo. Se quedó en silencio. Luego me dijo, «Con todo lo que invierto yo en alimento, y tú lo haces con hierbas». Yo solo asentí. Él tenía dinero, pero yo tenía conocimiento. Y es que el conocimiento vale más que cualquier cosa. Saber qué planta usar, cómo usarla, en qué cantidad, en qué momento, es una ventaja inmensa. Porque no solo estás alimentando, estás curando, estás mejorando, estás multiplicando. Mis gallinas se volvieron famosas, me pedían pollitos, me pedían asesorías, me pedían cursos. Yo no tenía escuela, pero tenía años de experiencia. Y lo que aprendí, lo aprendí con las manos en la tierra, con los ojos en las gallinas, con los pies en el corral. No necesitas tener tierras enormes para hacer dinero. No necesitas ser veterinario. No necesitas invertir fortunas. Necesitas aprender, observar, probar, amar lo que haces. Porque cuando pones amor en la crianza, todo florece. Las gallinas lo sienten. Las plantas también. Hoy vivo de esto. Con lo que gano, alimento a mis hijos, pago mis cuentas, siembro más. Y todo, absolutamente todo, empezó con unas cuantas gallinas criollas y las plantas que crecían a mi alrededor. Lo más curioso de todo fue que cuando comencé a usar estas plantas, no lo hice por moda ni por estudios científicos. Lo hice por necesidad. No tenía dinero para antibióticos, ni vitaminas, ni alimento comercial. Me vi obligado a mirar a mi alrededor. Y fue la tierra misma la que me mostró el camino. Hoy, cada vez que arranco una hoja de albahaca fresca o corto ramas de moringa para mis gallinas, me acuerdo de esos días duros donde no tenía más que mis manos y mi fe. Entendí que el secreto está en volver a lo natural.
Las gallinas no nacieron para vivir encerradas comiendo pellets secos llenos de químicos. Ellas nacieron para picotear el suelo, para comer hierbas, para moverse bajo el sol. Cuando tú respetas eso, la gallina te lo devuelve con más huevos, con mejor salud, con más vida. También aprendí a usar plantas para combatir los parásitos. El ajo, el ajenjo, el epazote, el neem. Todas esas plantas que crecen solas, que muchos cortan por feas o porque huelen fuerte, son en realidad remedios poderosos. Yo picaba ajo y lo mezclaba con el agua de beber, o preparaba infusiones con hojas de neem, las dejaba enfriar y se las daba una vez por semana. Nunca más tuve problemas de lombrices o piojos, todo con plantas, todo con lo que la tierra me regalaba. Pero no todo fue tan fácil. Hubo días en que dudé, días en que parecía que las cosas no funcionaban. Hubo una época de lluvia fuerte que enfermó a varias gallinas. Me desesperé. Pensé que había fracasado. Pero una noche, bajo la luz de una vela, me puse a leer mis anotaciones. Volví a lo básico. Empecé a reforzar el sistema inmunológico de las aves con infusión de jengibre y cúrcuma. Les preparaba una sopa tibia con hojas verdes, arroz cocido y un poco de ajo. Poco a poco se recuperaron. Y esa fue la lección más grande. Nunca abandonar lo que funciona. Nunca abandonar lo que es natural. Después de esa experiencia, empecé a estudiar más. Conseguí libros viejos sobre plantas medicinales. Vi videos, leí estudios, hablé con ancianos del campo. Descubrí que muchas culturas indígenas usaban las mismas plantas que yo estaba usando, desde hace siglos. No era coincidencia, era sabiduría ancestral. Y yo, sin saberlo, estaba caminando por el mismo sendero que ellos. El conocimiento se volvió mi herramienta más poderosa. Empecé a compartir lo que sabía con otras personas. Daba charlas en ferias rurales, visitaba gallineros de vecinos, ayudaba a quienes tenían problemas con sus aves. Lo hacía sin pedir nada a cambio, porque sabía que cuando uno siembra conocimiento, cosecha comunidad. Y cuando hay comunidad, hay apoyo, hay fuerza, hay esperanza. Mis hijos también se involucraron. Aprendieron a reconocer las plantas, a preparar mezclas, a cuidar a los pollitos. Mi hija menor se encargaba de recoger las hojas de caléndula y secarlas con cuidado. Mi hijo mayor construyó una pequeña deshidratadora solar con botellas recicladas. El más pequeño, que apenas aprendía a hablar, corría con ramas de menta en la mano y las lanzaba dentro del gallinero diciendo, ¡para las gallinitas! Y yo miraba todo eso con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía que no solo estaba criando animales, estaba criando conciencia, estaba criando futuro. El gallinero se convirtió en nuestro centro de vida. Cada mañana comenzaba con la limpieza, la preparación del alimento, el corte de plantas frescas. Luego venía la recolección de huevos, la observación de las aves, la reparación de cercos. Y al final del día, nos sentábamos bajo el árbol del patio a conversar sobre lo que habíamos aprendido. No había vacaciones, pero había paz. No había lujos, pero había orgullo. Y lo mejor fue que, sin darme cuenta, mi gallinero se convirtió en un negocio rentable. Con la venta de huevos pude comprar más herramientas. Con la venta de pollitos criados con plantas, pude construir un segundo gallinero. Con la venta de gallinas ponedoras listas, criadas de forma natural, pude ahorrar por primera vez en mi vida. Y con esos ahorros, empecé un pequeño vivero de plantas medicinales. Lo que antes era maleza, ahora era mercancía. Gente venía a comprar hojas secas, a pedir asesoría, a encargar plantas específicas para sus propias gallinas. A veces me siento en silencio frente al gallinero, observo cómo las gallinas picotean las hojas de moringa que les cuelgo del techo y pienso, todo esto nació de la necesidad, porque la necesidad es una gran maestra si tienes la humildad de aprender. Y yo aprendí. Aprendí que lo natural es poderoso, que el monte no es basura, que las plantas son medicina y que las gallinas,
si las tratas con respeto y cariño, pueden convertirse en tu mayor fuente de ingresos. Comencé a experimentar también con fermentados. Mezclaba salvado de trigo con agua de arroz, melaza y hojas picadas. Lo dejaba fermentar 2 días al sol y luego se lo daba a las gallinas. Era un festín para ellas, y el resultado fue sorprendente. Mejor plumaje, mejor conversión alimenticia, más huevos, más energía. A veces uno piensa que necesita comprar lo que ve en las tiendas caras, pero la naturaleza ya tiene todo lo que hace falta. Y cuanto más natural era mi sistema, más ganaba. Porque gastaba menos, no compraba medicamentos, no compraba vitaminas, no compraba alimento caro. Todo lo producía yo. Todo salía de mi patio, de mi tierra, de mis manos. Y eso me dio una independencia que no tiene precio. Ya no dependía de nadie. Yo tenía el control de mi producción, de mis resultados, de mi destino. Cuando me preguntan cuál es la planta más importante, no puedo decir una sola, porque todas tienen su función, todas tienen su propósito. Pero lo que sí puedo decir es que el verdadero cambio ocurre cuando dejas de ver a las plantas como simples hojas y comienzas a verlas como aliadas, como compañeras, como parte del sistema. El romero, por ejemplo, es excelente para fortalecer el sistema respiratorio. La menta ayuda en el aparato digestivo. La caléndula protege contra infecciones. El diente de león limpia el hígado. Y todas, combinadas, hacen un efecto impresionante. No necesitas grandes cantidades. Basta con dar un poco todos los días, con constancia, con amor, y los resultados llegan. También me di cuenta de que el bienestar de las gallinas no solo depende de la comida, depende del ambiente. Un gallinero limpio, ventilado, con espacio para moverse, hace la diferencia. Yo me aseguré de que siempre tuvieran sombra natural, un suelo seco y acceso a tierra suelta donde pudieran darse baños de polvo. Porque una gallina feliz pone más. Una gallina tranquila vive más. Y una gallina bien alimentada con plantas produce como ninguna otra. Cuando llegaron las primeras lluvias, muchos gallineros en la zona se inundaron. Las enfermedades se propagaron. Hubo mortandad, pero el mío resistió, porque tenía plantas que reforzaban su sistema inmune, porque había preparado a mis gallinas para lo peor, de forma natural. No fue suerte, fue prevención. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que quiere criar gallinas para ganar dinero, les digo lo mismo. Primero conoce las plantas, aprende qué crece en tu zona, estudia qué les gusta a tus gallinas, observa cómo reaccionan, y luego, usa eso como base de tu alimentación, porque ahí está el secreto, en lo que nadie mira, en lo que crece entre las piedras, en lo que muchos arrancan sin saber que es oro verde. Y si no tienes experiencia, empieza con poco. Unas cuantas gallinas, unas cuantas plantas. Ve probando. Ve ajustando. No te desesperes. No busques resultados inmediatos. Esto es como sembrar un árbol. Riegas hoy, cuidas mañana, cosechas después. Pero cuando llega la cosecha, no te la quita nadie. Una tarde de verano, mientras recogía huevos con mi hija, me dijo, «Papá, ¿por qué ahora vienen tantos carros a la casa?» Yo le respondí, «Porque nuestras gallinas hacen magia con plantas». Ella rió y me abrazó, y supe que estaba criando algo más que aves, estaba criando sueños, y todo empezó porque nadie me creyó. Con el paso del tiempo, lo que había comenzado como un pequeño experimento con plantas y gallinas, se convirtió en un ejemplo vivo de lo que la voluntad humana puede lograr cuando se une con la sabiduría de la naturaleza. Comencé a recibir mensajes de personas de otras regiones, incluso de otros países. Me escribían para pedirme consejos, para contarme que habían empezado a aplicar mis métodos, que sus gallinas ahora estaban sanas, que producían más, que habían dejado de gastar tanto en alimento y en medicamentos. Muchos me decían que no lo habían creído al principio, que pensaban que era una exageración, que alimentar gallinas con plantas no podía generar dinero, que eso solo funcionaba en cuentos de granjeros. Pero, cuando probaron,
Cuando vieron el cambio, cuando sintieron en sus manos los huevos más pesados, cuando dejaron de ver gallinas enfermas, cuando calcularon lo que se habían ahorrado, entonces entendieron. No se trataba de magia, se trataba de volver a lo esencial. Yo seguí compartiendo. Hice folletos con dibujos de las plantas, escribí guías sencillas para gente del campo que no sabe leer bien, grabé audios con instrucciones para aquellos que no tienen internet. No lo hacía por fama, lo hacía por amor. Porque sé lo que se siente estar en la pobreza, con animales flacos, sin esperanzas. Sé lo que se siente que se burlen de ti, que te llamen loco, que digan que pierdes el tiempo. Y sé también lo que se siente demostrarles a todos que estaban equivocados. A veces, por las noches, me quedo en el corral un rato más. Me gusta ver cómo las gallinas se acomodan para dormir, cómo se posan en las perchas que hicimos con ramas, cómo respiran tranquilas. Siento paz. Una paz profunda que solo puede darte el trabajo hecho con las manos y con el corazón. Y pienso en todas las veces que estuve a punto de rendirme, pero no lo hice. Me aferré a la tierra, a las plantas, a mis gallinas, y ellas me levantaron. Hoy puedo decir con orgullo que vivo de mis gallinas, pero no de cualquier forma. Vivo gracias a un método que respeta la vida, que honra la naturaleza, que aprovecha lo que muchos despreciaban. Vivo de plantas que crecen en patios olvidados, de hojas que curan, de raíces que alimentan, de aromas que calman. Vivo de huevos que son salud, de pollitos que nacen fuertes, de clientes que valoran lo natural. Y cada día me levanto con más ganas, porque ya no tengo dudas, porque vi los resultados, porque toqué con mis manos la abundancia que antes solo soñaba, porque descubrí que la riqueza no está en